Ante todo debemos reparar en el presente reconocimiento de Marx a Hegel, el elogio expreso a su grandeza. Son dos cosas las que celebra Marx acerca de la enorme aportación hegeliana. En primer lugar, la dialéctica de la negatividad como el engranaje engendrador del devenir histórico, es decir, el descubrimiento de la autogénesis del hombre como proceso, cuyo cumplimiento presenta dos momentos. Uno es la negación, la objetivación como enajenación, y el otro, la negación de la negación, es decir, la superación de la enajenación. En el lenguaje hegeliano esto significa la conciliación de los opuestos en su unidad sintética, la negación que no anula lo primeramente negado, porque la doble negación no consiste en la suma de una negación y otra, cuyos resultados fuera la eliminación definitiva del objeto negado, por el efecto de la segunda negación causado sobre el residuo dejado por la primera, como tampoco lo restaura intactamente como consecuencia de la invalidación de la primera negación, generada por la segunda. Esto sería una especie de negación lógico-formal, sino que lo restituye enriquecido en un plano superior, porque es el resultado de la unidad de sí mismo y de su contrario. La negación de la negación es la afirmación de la validez simultánea del objeto negado y de la negación que opera sobre él, la síntesis de la tesis y de la antítesis. Volveremos sobre este punto a propósito de la referencia a otros escritos de Marx. Por lo pronto, aquí se presenta la ocasión propicia para retomar un asunto que quedó pendiente cuando expusimos la importancia del influjo de Feuerbach en la crítica a la filosofía de Hegel. Establecimos que uno de los puntos principales que Marx exalta acerca de la pertinencia de las objeciones de Feuerbach consistía en haberse revelado ante la concepción hegeliana, según la cual la negación de la negación era lo absolutamente positivo, lo positivo que descansa sobre sí mismo y tiene en sí mismo su fundamento. Pero el caso es que no agregamos la argumentación con la que Feuerbach sustenta su impugnación a Hegel. Ahora es el momento de hacerlo. Marx resume de esta manera dicha argumentación. Hegel parte de la enajenación, lógicamente de lo infinito, de lo abstractamente general, de la sustancia, de la abstracción absoluta y fijada. Es decir, expresándonos en términos populares, parte de la religión y la teología. En segundo lugar, supera lo infinito y estatuye lo real, lo sensorial, lo finito, lo particular. Filosofía y superación de la religión, sería este segundo momento. En tercer lugar, supera de nuevo lo positivo y restablece la abstracción, lo infinito. Restablecimiento de la religión y la teología. Por tanto, Feuerbach solo concibe la negación de la negación como contradicción de la filosofía consigo misma, como la filosofía que afirma la teología, la trascendencia, después de haberla negado, es decir, después de haberla afirmado en contraposición consigo misma. Aquí termina la cita de Marx. Como podemos advertir, este esquema explicativo no concuerda en manera alguna con la exposición que hace el propio Hegel de la función dialéctica de la negación en la ciencia de la lógica, como tampoco con la que lleva a cabo el mismo Marx cuando exalta las virtudes de la dialéctica de la negatividad, tal y como la propone Hegel. En Feuerbach lo que encontramos como resultado es el retorno al punto de partida, de ningún modo la negación que conserva lo negado, enriquecido a partir de la propia negación y elevado a una figura superior, que es nada menos lo que Marx pondera como el aspecto esencial de la aportación hegeliana. ¿Acaso la justificación de que Marx haya pasado por alto la burda simplificación que hace Feuerbach del susodicho principio dialéctico se deba a que su atención se concentra en la interpretación feuerbachiana de la retórica de Hegel como teología, embosada en lenguaje racional? En fin, sea como sea, lo importante estriba en que Marx, por su propia cuenta, no solamente acepta, sino que incluso enaltece la dialéctica hegeliana como su principal legado a la filosofía. Una vez hecha esta aclaración,
Continuamos con el desglose del texto en el que Marx expresamente reconoce el contenido positivo que hereda de Hegel. Se trata, dice textualmente, de la esencia del trabajo y de la determinación esencial del hombre como resultado de su propio trabajo. Este punto es de suma relevancia porque concierne al fondo principal de la teoría marxista, pero apenas hace este reconocimiento, viene enseguida su disconformidad. Cito: Hegel adopta el punto de vista de la economía política moderna. Concibe el trabajo como la esencia, como el ser del hombre que se hace valer. Solo ve el lado positivo del trabajo, pero no su lado negativo. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la enajenación o en cuanto hombre enajenado. El único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el abstractamente intelectual. Por tanto, lo que en general constituye la esencia de la filosofía, la enajenación del hombre que se sabe o la ciencia enajenada que se piensa, es lo que Hegel reconoce como esencia suya. Y por ello, frente a la esencia precedente, condensa sus aspectos concretos y presenta su filosofía como la filosofía con mayúscula. En estas palabras, nos hallamos primeramente con el lado inverso de la crítica a Proudhon. Allá era la economía la que adoptaba el lenguaje especulativo hegeliano. Ahora es al revés. Es Hegel quien adopta el punto de vista de la economía política. Pues si bien Marx en el párrafo anterior ensalza la agudeza de Hegel por haber descubierto la autogénesis del hombre en la esencia del trabajo y la enajenación como momento dialéctico necesario del acaecer histórico, ahora le reprocha no haber discernido el lado positivo de la enajenación de su aspecto negativo, mistificado y escondido en el discurso racional y abstracto de las categorías económicas. Aquí la crítica se dirige a la improcedente identificación que hace Hegel entre objetivación y alienación. En el plano de la historia, la objetivación del espíritu tiene un significado positivo, pues siempre es un momento de la negatividad dialéctica que resulta superado. Hegel emplea diferentes conceptos para aludir a lo mismo: exteriorización, extrañamiento, desgarramiento, etc. Términos todos que acusan una connotación negativa, pero que al fin y al cabo quedan rebasados porque el resultado de su acción es la negación de la negación, cuya función principal consiste en retribuirle finalmente al espíritu la conciencia de su riqueza infinita. Es como lo dice Hegel en la fenomenología: la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo, sin los cuales la universalidad del espíritu sería una universalidad abstracta, la soledad sin vida. En Hegel la alienación es irreductible e inexorable, pero arroja siempre un resultado favorable. Es el medio en virtud de la cual el mundo hace las veces del espejo en el que el espíritu se refleja y cobra conciencia de sí mismo. Marx no cuestiona la dialéctica de la negatividad como la fuerza impulsora de la historia. Esta idea, decíamos más atrás, es uno de los innegables aciertos que le concede a Hegel. El problema radica en que si bien Hegel reconoce la esencia del trabajo y al hombre como resultado de su propia actividad, el único trabajo que tiene en mente Hegel es el abstractamente intelectual, el que corresponde al que la conciencia del espíritu lleva a cabo hasta llegar a la figura final del saber absoluto. Por eso no tiene ojos para captar el sentido negativo de la enajenación. Sigue siendo la crítica al idealismo el fondo de la discrepancia de Marx. Es necesario sustituir la negación de la negación por la positividad de la naturaleza, colocar al ser natural humano como el verdadero sujeto real y concreto en el lugar de la conciencia del espíritu, respecto de la cual el hombre de carne y hueso pasa a ser un mero agente al servicio de la autoconciencia. Son los manuscritos económico-filosóficos de 1844 el lugar por excelencia en donde Marx desarrolla su concepción del trabajo enajenado. Vayamos a este texto. El obrero se empobrece tanto más cuanto más riqueza produce, cuanto más aumenta su producción en extensión y en poder. El obrero se convierte en una mercancía
tanto más barata cuantas más mercancías crea. A medida que se valoriza el mundo de las cosas, se desvaloriza, en razón directa, el mundo de los hombres. El trabajo no produce solamente mercancías, se produce también a sí mismo y produce al obrero como una mercancía, y además en la misma proporción en que produce mercancías en general. Lo que este hecho expresa es sencillamente lo siguiente: el objeto producido por el trabajo, su producto, se enfrenta a él como algo extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha plasmado, materializado en su objeto. Es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo como estado económico se manifiesta como la privación de la realidad del obrero. La objetivación como la pérdida y la esclavización del objeto. La apropiación como extrañamiento, como enajenación. Hasta tal punto se convierte la apropiación del objeto en enajenación que cuantos más objetos produce el obrero, menos puede poseer y más cae bajo la férula de su propio producto, es decir, del capital. Todas estas consecuencias vienen determinadas por el hecho de que el obrero se comporta hacia el producto de su trabajo como hacia un objeto extraño. En efecto, partiendo de esta premisa, resulta claro que cuanto más se mata el obrero trabajando, más poderoso se torna el mundo material, más pobre se vuelve en él y su mundo interior, menos se pertenece el obrero a sí mismo. Lo mismo sucede en la religión. Cuanto más pone el hombre en Dios, menos retiene de sí mismo. El obrero deposita su vida en el objeto. Pero una vez creado este, el obrero ya no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece al objeto. Por tanto, cuanto mayor sea esta actividad, más carente de objeto será el obrero. Lo que es el producto de su trabajo no lo es él. Por consiguiente, cuanto mayor sea este producto, menos será él mismo. La enajenación del obrero en su producto no solo significa que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia externa, sino que esta existencia se halla fuera de él, es independiente de él y ajena a él, y representa frente a él un poder propio y sustantivo, que la vida que el obrero ha infundido al objeto se enfrenta a él como algo extraño y hostil. Hasta aquí esta cita. Quizás el párrafo que acabamos de transcribir sea uno de los de mayor claridad e inteligibilidad. No tenemos más que recoger las aseveraciones más contundentes que hay en él. El trabajador se empobrece mientras más riqueza reproduce, convirtiéndose a su vez en una mercancía más, cuyo valor es inversamente proporcional a la plusvalía que su producción genera. Ahora viene directamente el efecto de la enajenación. El objeto de su producción emerge como algo extraño, como un poder que le domina. La realización del trabajo es la objetivación del obrero, pero en el trabajo enajenado, esta objetivación se trastoca en su contrario, en la privación de su realidad como productor y en la pérdida y esclavización del objeto. En lugar de su apropiación, lo que resulta es su extrañamiento, cuya consecuencia es que el trabajador deja de ser dueño de sí mismo y se convierte en esclavo de su producto. Por último, la enajenación no se limita a que el objeto se convierta en algo externo que no le pertenece, sino en algo que además le resulta amenazador y hostil. Ahora bien, hemos insistido en que la crítica de Marx a Hegel siempre tiene como argumento central la afirmación de la condición natural de la realidad humana, su terrenalidad, en oposición a la prioridad del significado idealista de la existencia del hombre como autoconciencia del espíritu postulada por Hegel. Pero también vimos que el ingreso de Marx en el ámbito de la economía política clásica definió el rumbo de su posición crítica frente a Hegel. En las relaciones materiales que subyacen al funcionamiento de la realidad social,
es decir, la actividad productiva, la propiedad de los medios de producción, el capital, el trabajo, la división del trabajo, el consumo, la plusvalía, etc. Lo mismo que en la ciencia que las explica y justifica, se esconde el misterio del sentido de la alienación que Hegel no advierte. Pero entonces la oposición entre el materialismo e idealismo pasa a un segundo plano. Me parece muy acertada la reflexión que hace Heidegger cuando dice a este respecto: lo que Marx, viniendo de Hegel, ha reconocido en un sentido esencial y significativo como alienación del hombre, alcanza en sus raíces a la apatridad del hombre moderno. Por cuanto Marx, al experimentar la alienación, alcanza a introducirse en una dimensión esencial de la historia. La visión marxista de la historia supera a toda la restante historiación. Por cuanto ni Husserl ni Sartre reconocen la esencialidad de la historia en el ser, resulta que ni la fenomenología ni el existencialismo penetran en aquella dimensión dentro de la cual, y sólo allí, se hará posible un diálogo fecundo con el marxismo. Para esto se necesita, por supuesto, liberarse de las ingenuas representaciones sobre el materialismo y de las refutaciones baratas destinadas a rebatirlo. La esencia del materialismo no consiste en la aseveración de que todo sea materia, sino más bien en una determinación metafísica según la cual todos los entes aparecen como el material del trabajo. La esencia moderno-metafísica del trabajo está prepensada en la fenomenología del espíritu de Hegel como el proceso que se pone a sí mismo en marcha de la producción incondicionada, esto es, la objetivación de lo actual por el hombre experimentado como subjetividad. Hasta aquí la cita de Heidegger. Dos cuestiones debemos resaltar en este interesante fragmento de la Carta sobre el Humanismo. La primera compete al concepto de alienación que Heidegger encuentra emparentado con el concepto de apatridad del que habla en la pregunta por la técnica. Según él, nadie como Marx ha considerado la enorme relevancia de la alienación, que al convertir al hombre en víctima del poder de las cosas, se eleva al rango de una dimensión esencial e imprescindible para la construcción de una comprensión profunda de la historia. Tampoco la significación del materialismo histórico como teoría en cuyo ámbito emerge el significado ontológico de la totalidad del ente como material del trabajo puede ser pasada por alto o minimizada. Ante este significado del materialismo de Marx, que Heidegger inteligentemente destaca y radicaliza, la trillada controversia con el idealismo se rebaja en última instancia a figurar como un asunto secundario y banal. Por eso las elucubraciones de Heidegger acerca de la técnica no pueden pasar por alto el lugar que ocupa Marx, lo mismo que Nietzsche, cuando se trata de la imperiosa necesidad de reflexión acerca del destino histórico del hombre contemporáneo. Nos encontramos entonces con que, a pesar de constituir el hilo conductor de la discusión, de Marx con Hegel, la inversión de lo ideal en lo real no representa el fondo más profundo, más abismal que lo separa de Hegel. Este fondo está en la nueva conceptualización a que da lugar la sobredicha inversión cuando es aplicada en el terreno de la economía, pues las contribuciones más sobresalientes del marxismo no se cifran en la insistencia de Marx por recuperar la realidad concreta de su subordinación a la dimensión abstracta de las categorías del discurso hegeliano o de la economía política clásica, mediante la aplicación de un giro de 180 grados en ambos casos. El sentido más profundo de la crítica marxista radica en haber puesto al descubierto las circunstancias históricas reales en donde anidan los verdaderos motivos por los que Hegel acaba mistificando el pensamiento hasta convertirlo en demiurgo de lo real, y por los que los principios y leyes de la ciencia económica clásica son presentados como postulados
a los que se les atribuye un valor de verdad absoluto y eterno. Para Marx, ni en el terreno de la filosofía, ni en el de la economía, como tampoco en ninguna otra esfera del conocimiento, la realidad humana está sometida a ningún sentido último, definitivo y absoluto. La propia réplica a Hegel, con todos sus matices y relieves, no tendría mayor consecuencia si al final del tiempo no fuese una concepción de la historia y de la filosofía que sitúa históricamente a Hegel. Pero entonces el planteamiento más agudo de la crítica de Marx se encuentra en el intento de desmitificación de la filosofía hegeliana como expresión ideológica de la época en la que se origina y se consolida como pensamiento dominante. Así lo mismo con Smith, Ricardo, Proudhon, etc. El filo más penetrante del cuestionamiento marxista atañe al develamiento del conservadurismo del estado de cosas, es decir, la perpetuación del modo de producción capitalista que bajo el parapeto de la presunta validez incontrovertible de las leyes económicas que lo rigen, se pretende hacer pasar a toda costa como una realidad inmutable y por lo tanto defender y justificar su preservación indefinida. En lo que respecta a Hegel, otra de las réplicas de Marx que no hemos tocado hasta el momento es la que se refiere a la absolutización del método en la que incide la filosofía especulativa. Todo el proceso dialéctico tiene como única meta el saber absoluto. La única legalidad interna que impulsa el devenir histórico es el saber progresivo que lo absoluto tiene de sí mismo, a través de la conciencia del espíritu finito. Fuera de esta finalidad no existe ninguna otra determinación relevante. Cualquier otra cosa pasa al segundo plano, es decir, queda subordinada a la única auténtica y verdadera razón de ser de la existencia de la historia, que para Hegel consiste exclusivamente en que el espíritu llegue a saber lo que es verdaderamente y haga objetivo ese saber. Veamos lo que escribe Marx en el posfacio a la segunda edición del Capital, acerca de su concepción del método dialéctico en oposición a la de Hegel. Cito este breve fragmento. Mi método dialéctico no solo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, sino que es en todo y por todo la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que convierte bajo el nombre de idea en sujeto con vida propia, es el demiurgo de lo real, y la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a la cabeza del hombre. Hasta aquí la cita del posfacio de la segunda edición del Capital. Vale la pena detenernos ahora en los elementos fundamentales para la crítica de la economía política del 57, específicamente en el apartado que lleva por título El método de la economía política, que figura en la introducción a la obra, para ver cómo explica Marx allí la aplicación correcta del método dialéctico en el campo de la economía. Cito el método de la economía política de este texto de los Grundrisse. Cuando consideramos un país dado desde el punto de vista económico-político, comenzamos por su población, la división de esta en clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la producción, la exportación y la importación, la producción y el consumo anuales, los precios de las mercancías, etc. Parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía, por la población, que es la base y el sujeto del acto social de la producción en su conjunto. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases de que se compone. Estas clases son a su vez una palabra huera si desconozco los elementos sobre los cuales reposa. Por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. Estos últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. El capital, por ejemplo,
no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, etc. Si comenzara pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. De lo concreto, representado, llegaría a abstracciones cada vez más sutiles, hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Por lo tanto, la unidad de lo diverso aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida, y en consecuencia el punto de partida de la intuición y la representación. En el primer camino, la representación es volatilizada en una determinación abstracta. En el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. He aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento, que partiendo de sí mismo se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento sólo la manera de apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual. Pero esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. La totalidad es concreta como totalidad del pensamiento, como un concreto del pensamiento. Es en los hechos un producto del pensamiento y de la concepción, pero de ninguna manera es un producto del concepto que piensa y se engendra a sí mismo, desde fuera y por encima de la intuición y de la representación, sino que por el contrario es un producto del trabajo, de elaboración que transforma intuiciones y representaciones en conceptos. Hasta aquí esta extensa cita de el método de la economía política de los Grundrisse. Recurrimos a estas palabras de Marx porque describen muy bien el proceder metódico empleado por él. En términos generales, se trata de la complementación del análisis y de la síntesis, pero en realidad incluye más elementos. Aquí podemos ver con claridad la relación dialéctica entre la tesis, la antítesis y la síntesis. El punto de partida es la representación inmediata y por lo mismo vaga e indeterminada de lo concreto. Es, paradójicamente, lo concreto primario, de donde es necesario elevarse al momento de la abstracción, que es el de la división y análisis de las determinaciones que lo componen. Estas determinaciones figuran como elementos simples, abstractos y separados entre sí. Es necesario entonces reemprender el camino de regreso para volver al punto de partida, pero ya no consiste en la captación inmediata, superficial y caótica del principio, sino de su recuperación en una representación ordenada, una rica totalidad, dice Marx, con múltiples relaciones y determinaciones. Lo verdaderamente concreto, la unidad sintética de lo diverso, la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. Este es el proceder científico correcto, pero no se puede pretender, como Hegel lo hizo, concebir lo real como el resultado del pensamiento del espíritu elevado por encima de la condición humana. Los tres momentos descritos corresponden al modo en que el hombre actúa para apropiarse intelectivamente de lo real, partiendo de lo concreto inmediato hasta elevarse al plano del concepto. Por lo tanto, no son en manera alguna los momentos en que el pensamiento, en calidad de demiurgo de lo real, extrae de sí mismo sus propias producciones, por encima de toda intuición y representación humanas. Sucede todo lo contrario. Es el trabajo del pensamiento, de los sujetos reales y concretos, el que transforma dichas intuiciones y representaciones en conceptos. Ya lo hemos reiterado en diversos lugares y en distintos términos. Para Marx, el mundo real no es la manifestación o expresión del espíritu universal materializado en el hombre. La naturaleza no es el ser otro de la idea.
El sistema hegeliano es el establecimiento de la dialéctica como ley de la autoproducción y autoapropiación de la idea absoluta. Como lo hemos visto, la discrepancia principal de Marx aquí se enfoca en la absolutización de la dialéctica bajo el sistema de categorías que Hegel articula. Por eso la posición marxista no puede reducirse a una simple transposición de términos, colocando en calidad de sujeto lo que en Hegel aparece como predicado, y a la inversa, sino que tiene que aventurarse a la elaboración de un nuevo sistema conceptual. Sin embargo, el movimiento de las categorías del capital retiene de su original enunciación hegeliana la significación de la dialéctica como método inmanente al objeto. Tanto para Hegel como para Marx, la dialéctica no es un mero instrumento de conocimiento, sino la estructura misma del desarrollo del movimiento de lo real, o para decirlo en los términos en que lo formula el propio Hegel en la ciencia de la lógica. El método no es nada distinto de su objeto y contenido, pues es el contenido en sí, la dialéctica que el contenido encierra en sí mismo, que lo impulsa hacia adelante. Siendo así, el nivel más profundo de la crítica de Marx a la filosofía hegeliana no se limita al significado de la multimensionada inversión. Reviste también un aspecto positivo, que es el del nuevo orden teórico que el marxismo ofrece a cambio de la sistematización hegeliana de la dialéctica especulativa. Así, la teoría del materialismo histórico implica el replanteamiento de la visión dialéctica de la historia de Hegel, a raíz de la sustitución del espíritu absoluto por la vida material humana, tal como ésta se produce en la realidad concreta. Las raíces hegelianas se conservan, pero se construye sobre ellas una nueva estructuración teórica. El concepto marxista de praxis, como unidad dialéctica de lo subjetivo y lo objetivo, y la tesis fundamental de la interpretación materialista de la historia, según la cual son las condiciones sociales las que determinan la conciencia de los hombres y no lo inverso, llevan impresos el sello de la dialéctica hegeliana, pese a las diferencias que se presentan entre ambos pensadores. Pues resulta que en la mediación dialéctica entre la conciencia y la realidad, formulada por Marx como premisa para la comprensión de la existencia humana concreta, se encuentra en juego la postulación hegeliana de la articulación interna entre ambas nociones. Hay entonces un doble efecto de conservación y ruptura, las dos cosas al mismo tiempo en la posición marxista frente a Hegel. Por ello, solo a la luz de una lectura cuidadosa de la filosofía hegeliana puede ser valorada en su adecuada dimensión la crítica de Marx. En el contenido de dicha crítica, la concepción hegeliana de la historia constituye el punto en el que convergen todas las reprobaciones de Marx al Hegel del sistema y al mismo tiempo todos los elogios al Hegel de la fenomenología. Oigamos exactamente las objeciones de Marx a este respecto en el texto de la Sagrada Familia, que como ya hemos dicho data de 1845. La concepción hegeliana de la historia presupone un espíritu abstracto o absoluto, el cual se desarrolla de modo que la humanidad solo es una masa que inconsciente o conscientemente le sirve de soporte. Por eso hace que dentro de la historia empírica exotérica discurra una historia especulativa, esotérica. La historia de la humanidad se convierte en la historia del espíritu abstracto de la humanidad, que queda por tanto más allá del hombre real. Hasta aquí la cita. Ya lo hemos señalado repetidas ocasiones. Para Marx, el mayor mérito de Hegel fue haber descubierto en la negatividad el fundamento de la historia. Pero su más grande inconsistencia consistió en haber presentado la historia humana como la historia del espíritu abstracto de la humanidad. Según Marx, el Hegel de la fenomenología es el Hegel que descubre el significado de la historia como la dimensión ontológica de la existencia humana. El Hegel del sistema, en cambio, es el que convierte a la historia en el proceso de la demostración de la verdad. Por otra parte, el Hegel de la fenomenología que pondera Marx no es el Hegel de la fenomenología en su totalidad. Es solamente el Hegel que descubre el método
que nos explica el movimiento interno de la historia. Al lado de él, en la misma fenomenología, se encuentra el Hegel que imprime un sentido metafísico al método y que concibe la historia como un proceso que concluye finalmente en la figura del saber absoluto. Para Marx, el sistema hegeliano es el producto de una inconsecuente absolutización del método. De nueva cuenta, remitámonos al texto de la Sagrada Familia que acabamos de citar. Ya en Hegel vemos que el espíritu absoluto de la historia tiene en la masa su material y su expresión adecuada solamente en la filosofía. Sin embargo, el filósofo solo aparece como el órgano en el que cobra conciencia posteriormente después de transcurrir el movimiento, el espíritu absoluto que hace la historia. A esta conciencia a posteriorística del filósofo se reduce su participación en la historia, pues el espíritu absoluto ejecuta el movimiento real inconscientemente. El filósofo viene pues, post festum, es decir, a posteriori. Hegel se queda por partida doble a mitad de camino, de una parte al explicar la historia como la existencia del espíritu absoluto, negándose al mismo tiempo, en cambio, a explicar como el espíritu absoluto el individuo filosófico real. Y de otra parte, en cuanto que hace que el espíritu absoluto como tal haga la historia solamente en apariencia. En efecto, puesto que el espíritu absoluto solo es post festum, es decir, a posteriori, solo así cobra conciencia en el filósofo como espíritu creador universal, su fabricación de la historia existe solamente en la conciencia, en la opinión y la representación del filósofo, solamente en la imaginación especulativa. Hasta aquí la cita. Ahora bien, en la crítica de Marx a la interpretación hegeliana de la historia, nos encontramos también con una ambigüedad. Pues por un lado, Hegel muestra que la razón entendida como sustancia o sujeto de la historia es la actividad que produce al mundo, autoproduciéndose a través del mundo ella misma. Pero por el otro, la razón parece elevarse por encima del hombre, convirtiéndose en una especie de sujeto metafísico que se hace histórico para reconocerse finalmente como unidad de sí mismo y del mundo en el que actúa. Por eso es que la concepción hegeliana de la historia es el lugar en donde se traslucen perfectamente los dos Hegel que ve Marx. Para Marx, la idea de la historia que Hegel presenta como el devenir de la autoconciencia del espíritu es una historia de la producción del pensamiento abstracto. Marx no discute el carácter del sujeto espíritu de Hegel en lo que a su movimiento dialéctico se refiere, pero advierte que la única alienación que vale para Hegel es la alienación del pensamiento. En esto estriba para Marx el carácter idealista de la filosofía hegeliana. Sobre esto ya hemos insistido. La idea del saber absoluto como resultado de la historia es, según él, la evidencia de que Hegel incurre en una dialéctica cerrada. Aquí quiero abrir un paréntesis. Sobre este punto se dividen las interpretaciones. Hay quien sostiene que el último capítulo de la fenomenología pone palmariamente de manifiesto que el saber absoluto representa la conclusión del proceso fenomenológico y, en consecuencia, el fin de la historia. Pero también hay quien sostiene que el saber absoluto significa únicamente la consumación de una larga etapa de la historia universal y por tanto representa tácitamente la afirmación del devenir abierto. Todo depende de cómo se interpreta el sentido dialéctico del saber absoluto como meta de la fenomenología. Si el término historia, en este contexto, se reserva estrictamente para designar el proceso en virtud del cual se lleva a cabo la restauración de la igualdad entre la sustancia y el sí mismo, entonces no hay vuelta de hoja. El saber absoluto constituye el fin del proceso. Pero si la historia se concibe en un sentido más amplio, como la dimensión en la que el espíritu se sabe a sí mismo como tal y cobra conciencia de su libertad incondicionada y de su inacabable despliegue y realización, entonces el saber absoluto constituye la apertura de un tiempo nuevo, lo cual quiere decir que innegablemente ha concluido un ciclo,
pero que en esta consumación emerge a su vez la iniciación de otro distinto. Tal interpretación se apoya perfectamente en estas palabras de Hegel, del prólogo a la fenomenología, que en alguna otra exposición ya fueron citadas. No es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu ciertamente no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesantemente progresivo. El comienzo del nuevo espíritu es el producto de una larga transformación de múltiples y variadas formas de cultura, la recompensa de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos y diversos. Es el todo que retorna a sí mismo saliendo de la sucesión y de su extensión, convertido en el concepto simple de este todo. Pero la realidad de este todo simple consiste en que aquellas configuraciones convertidas en momentos vuelven a desarrollarse y se dan una nueva configuración. Después de este paréntesis, continuemos con el desarrollo del tema del que nos estábamos ocupando, que era el balance crítico de los aciertos y desaciertos de la dialéctica hegeliana ante la visión marxista. Marx objeta la función esencial que Hegel le atribuye a la negatividad como actuación de la autoconciencia del espíritu, en virtud de que a sus ojos este significado reduce el sentido de la historia al puro movimiento del pensamiento que se enajena en el objeto y que solamente supera esa enajenación cuando Kant capta el objeto como una objetivación suya. Según la interpretación de Marx, en Hegel la autoconciencia no se considera como una cualidad de la naturaleza humana, sino por el contrario, la naturaleza humana se presenta como un predicado de la autoconciencia. Tampoco la objetividad está pensada por Hegel como algo verdaderamente positivo, es decir, como algo subsistente en sí, por sí mismo. El objeto, dice Marx, al desaparecer y convertirse en un simple medio del movimiento negativo del ser para sí del espíritu, deja de tener propiamente un carácter sustantivo real. Pero todo esto no va en detrimento, desde luego, del gran mérito de Hegel, reconocido por Marx, que estriba en haber mostrado el sentido activo del hombre como sujeto, y asimismo el significado de la historia como autoproducción del hombre. Como podemos ver, el reproche de Marx a Hegel se circunscribe a la concepción idealista del sujeto, de la historia como un sujeto metafísico, abstracto, frente al cual el hombre real y concreto aparece como un simple medio o instrumento de su realización. ¿Qué mayor elocuencia que este párrafo del texto de la Sagrada Familia que hemos venido transcribiendo? Lo mismo que para los antiguos teólogos, las plantas existen para ser comidas por los animales y los animales para ser devorados por los hombres, así la historia existe para servir al acto de consumo del comer teórico, de la demostración. El hombre existe para que exista la historia, y la historia para que exista la demostración de la verdad. Bajo esta forma críticamente trivializada, se repite la sabiduría especulativa de que el hombre y la historia existan para que la verdad llegue a la autoconciencia. La historia se convierte así, como la verdad, en una persona aparte, en un sujeto metafísico, del que los individuos humanos reales no son más que simples exponentes, simples agentes. Hasta aquí la cita. Por eso es que la inversión de Marx a Hegel presenta un doble cariz. Por una parte, se opone al significado especulativo de la tesis hegeliana que conceptualiza lo absoluto como el pensamiento que se piensa a sí mismo y se descubre exteriorizado en la realidad objetiva. Este es el punto en el que Marx tilda al pensamiento de Hegel de teología disfrazada bajo la forma de pensamiento discursivo o conceptual. Por otra parte, hace explícito el significado histórico e ideológico de la filosofía de Hegel tomada como sistema metafísico. Marx piensa que la metafísica de Hegel expresa, a su manera,
la misma tendencia a absolutizar el presente histórico que caracteriza a la ciencia de los economistas ingleses, para la cual también el régimen económico constituye una totalidad que actúa según leyes objetivas y que trasciende a la esfera de los intereses individuales. El concepto, el sujeto realizado a través de la historia, cuyo saber es la ciencia del saber absoluto, es la misma unidad viva que representa el capital en el sistema capitalista. Las comparaciones que establece Marx entre Proudhon y Hegel en La miseria de la filosofía, según vimos, son muy ilustrativas a este respecto. Allí se ve con toda claridad cómo el ejercicio hermenéutico llevado a cabo por Marx es el aspecto fundamental de su tratamiento crítico. La teoría de la fetichización y la propuesta de la realización de la filosofía como transformación de la realidad son, en consecuencia, los dos aspectos esenciales que caracterizan al marxismo como crítica de la metafísica tradicional. Tenemos así respondida propiamente la pregunta que formulamos con relación al significado y valor histórico del marxismo frente a la tradición filosófica. Pero ahora no podemos menos que preguntar, ¿estos dos aspectos mencionados hacen de la teoría marxista una superación propiamente dicha de la filosofía? Por otra parte, dicha superación equivale a la cancelación de la filosofía en el sentido de su reemplazamiento por la ciencia. La interpretación y caracterización del marxismo como filosofía como ciencia fue un punto sumamente controvertible entre los marxismos del siglo XX. Peirce, Lukács y la Escuela de Frankfurt, entre otros, se ocuparon directamente del problema, tratando de recuperar el contenido filosófico del marxismo frente a las posiciones cientificistas. De todo lo que hemos dicho, podemos concluir lo siguiente. El núcleo racional de la dialéctica hegeliana es lo que Marx, según él mismo lo declara, adopta de Hegel. La visión dialéctica del mundo es para Marx, lo mismo que para Hegel, el fundamento de la comprensión de la totalidad de la vida social y de su historicidad. El marxismo es una teoría filosófica precisamente porque aspira a una comprensión unitaria e integral de la realidad social en su conjunto. Marx penetra en la filosofía hegeliana justo para ofrecer a expensas de la crítica a la que la somete su proyecto de hombre total. La relevancia filosófica de Hegel en el pensamiento marxista culmina en el Capital, cuyo valor principal no estriba en ser un nuevo tratado de economía política, sino una ontología del ser social, fundada sobre la base de la crítica a la economía política clásica. El materialismo histórico representa un reemplazamiento de las teorías filosóficas de la historia del llamado idealismo alemán, Kant, Herder, Fichte, Schelling, Hegel, en lo que se refiere a su intención de explicar el sentido de la historia en su conjunto. El materialismo histórico sigue siendo, por ende, una filosofía de la historia, en la medida en que no se ocupa de aspectos o momentos particulares de ella, sino de la unidad y estructura general del acontecer histórico en su globalidad. Por ello, si lo que se quiere subrayar cuando se afirma que el marxismo no es una teoría metafísica, es que la teoría materialista concibe sobre bases nuevas el acontecer histórico, entonces se conserva intacto su valor como filosofía. Pero si lo que se quiere decir, en cambio, es que la teoría marxista supera a la filosofía cancelándola, entonces se desconoce la verdadera dimensión del marxismo como contrapartida de las concepciones metafísicas a las que se opone. Las interpretaciones que pretenden desconocer al marxismo como filosofía desvirtúan el significado originario de sus propios fundadores, Marx y Engels, o que sus propios fundadores le atribuyeron como tal, en el sentido estricto de ser una concepción cuya originalidad radica en penetrar en las profundidades de la realidad histórico-social bajo la consigna de transformarla. Hasta aquí termina esta plática sobre la filosofía marxista en su diálogo crítico
con el pensamiento hegeliano. Muchas gracias.